Hola amigos de Señor Guácharo, ¿cómo están? Espero que bastante bien y siguiendo con esta cuarentena, respetando obviamente todas las normas que el presidente ha decretado, que se nos hace difícil, pero hay que seguir para poder salir bien parados de esta pandemia que azota a todo el mundo. Hoy tenemos un tema muy importante, muy especial. Hoy vamos a hablar sobre el Cerro Ilucán, sobre lo que engloba este APU tan importante para nuestra provincia, en especial para nuestra ciudad. Lo que hay aquí en este Cerro Ilucán es grandioso y para poder conocer un poquito más sobre la importancia de, de poder preservarlo, de poder cuidarlo, hemos invitado al arqueólogo Nobel Orna Galvez, quien hoy nos está acompañando, a quien agradecemos profundamente por su tiempo y para que nos pueda brindar información muy importante sobre este Cerro Ilucán, y entre otros temas más, obviamente. Nobel, ¿cómo estás? Bienvenido a Señor Watcher. ¿Cómo estás, Jan? De verdad, primeramente déjame felicitarte a ti y a tus amigos que están en este espacio. Eh, Esta es una maravillosa iniciativa que tienen, me parece genial esta idea. Son pocos de verdad los jóvenes que se preocupan por estos temas de identidad, de patrimonio cultural, de patrimonio natural. Asimismo, agradecerles por la consideración, tal vez considero inmerecida porque todavía me falta mucho que hacer por mi tierra, ¿no? Bueno, estoy a tus órdenes. En realidad, hay mucho por agradecerte porque son importantes los proyectos que ya has presentado, de los cuales vamos a ir hablando un poquito. Tú eres arqueólogo de profesión, docente, en realidad iniciaste en la docencia como docente de historia, la primera promoción de historia del Instituto Pedagógico, Octavio Mata Contreras. Sí, es verdad. Bueno, yo primeramente, bueno, mis estudios superiores lo hice en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras de Buterbo y soy egresado, como dices, de la primera promoción de Historia y Geografía, ¿no? Es ahí de repente un poco donde nace más el interés por profundizar los estudios referentes a las ciencias sociales, ¿no? Luego me traslado a la ciudad de Trujillo, donde pude ingresar a la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Arqueología, y pues abracé esa especialidad, ¿no? Y para graduarme justamente de arqueólogo, ¿no? Uh -huh. Bueno, estaba buscando un tema referente al estudio para sacar mi título de licenciado. Y dije, pues, qué mejor hacer un tema de mi tierra, ¿no? Aparte para también, bueno, revalorar la identidad, para un poco investigar sobre los orígenes de nuestro pueblo y desarrollé una tesis que me llevó a varios días a subir al Cerro Ilucán, ¿no? Entonces, la tesis justamente se denominó Cronología y Arquitectura del sitio del Cerro Ilucán, distrito y provincia de Cutero. Dover, y en esta tesis das importantes alcances sobre lo que se encuentra en este Cerro de Lucán. Pero antes de centrarnos a hablar del Cerro de Lucán, tú como arqueólogo quizás nos puedes decir exactamente para los ciudadanos, para las personas que quizás no desconocemos un poco más del tema, ¿nos puedes explicar qué significa cuando se habla de un patrimonio cultural, o qué es un patrimonio cultural y qué representa para una provincia como la nuestra? Mira, el patrimonio cultural, este, en forma resumida, significa herencia, es decir, tanto el aspecto material e inmaterial que nos dejan nuestros antepasados, nuestros mayores, a eso llamamos patrimonio cultural. Entonces, esta herencia, este legado que recibimos de nuestros mayores, tenemos que conservarlo, que cuidarlo, ¿cierto? Y en este caso, cuando se refiere a arqueología, se investiga, se conserva y se pone en valor el turismo, porque valgan verdades, el patrimonio cultural también significa llevar desarrollo y bienestar y mejorar la calidad de vida de las comunidades por supuesto que están alrededor de estos atractivos turísticos o de estos atractivos culturales o naturales también, ¿no? Pero todo esto pasa por una serie de pasos y en este orden. Primero se investiga. ¿Para qué se investiga? Para sacar la información
al sitio arqueológico o al atractivo natural. Por ejemplo, me pongo a pensar, invito a un turista y lo llevo a una catarata y de repente no sé ni siquiera cuánto mide la catarata. No investigué en qué épocas del año es mejor visitarlo. Entonces, primero se investiga para sacar toda esa información o el sitio arqueológico para tener idea qué función cumplió. Fue un centro ceremonial, un centro administrativo, tuvo fines militares, agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Después de que tenemos esa información, pasamos a la etapa de lo que es la conservación, ¿no? Para que sea visitado justamente por los turistas, ya sea de locales, nacionales o internacionales, y no sufra ningún daño. Después de esto que están listos estos dos pasos, pasamos recién a la última etapa, ya que es la puesta en valor al turismo propiamente dicho, ¿no? Donde pues tenemos ya señalado el sitio arqueológico, ya fue investigado, se hicieron los trabajos de conservación, hay hoteles justamente de repente hospedajes ya preparados, guías, existen los servicios de transporte adecuadamente instalados, etcétera. Entonces, como siempre yo recuerdo cuando me preguntan esto, digo, pues lo que manejan los especialistas en turismo dicen, si es que no estás preparado para recibir a tu invitado, mejor no invites, ¿no? Porque vamos a quedar mal. Y lamentablemente, no solamente es el caso de Cutervo, que a nivel casi nacional, podríamos decir, las autoridades no se entienden de repente un poco mal, que invitan al turista, invitan a los visitantes, pero no estamos preparados, ¿no? Como yo digo, primero se pone el zapato y después las medias. Entonces nunca vamos a caminar correcto. Quizás, Los técnicos, sí, dime. quizás justamente tomando lo que tú nos mencionas, hace algunos años se inició este proyecto de la construcción de un mirador dentro del Cerro Lucan. No sabemos, bueno, el criterio básicamente es para atraer al turista, ¿no? Pero, digamos, ha habido un criterio técnico, una investigación para poder construir sin afectar tanto la flora, la fauna o quizás algunos vestigios o restos que puedan estar dentro de este proyecto que ya lleva bastante tiempo y que quizás ha llamado la atención de muchos cutervinos y de gente que visita también Cutervo, pero ha habido una investigación quizás para poder digamos, una fase técnica para poder elaborar este proyecto. ¿Conoces sobre este tema? Bueno, se aplaude todas las iniciativas, lógico, ¿no? Nunca no, pues nos vamos a oponer. Este, pero hasta donde sé, por ejemplo, y lógico que la norma obliga de que cuando se hace cualquier tipo de movimiento de tierras u obras, incluso todavía más exigente en esta reserva, porque Cerro Illucán es una reserva reconocida por el Estado, ¿no? Se hace, por ejemplo, un plan de monitoreo arqueológico. Es decir, cuando se está excavando, se está trabajando, puede que salga o se encuentre alguna evidencia arqueológica y eso más bien formaría parte del atractivo turístico, ¿cierto? Desconozco sinceramente si es que ha habido algún informe o proyecto técnico, un asesoramiento adecuado, ¿no? Porque ahí también hay que ver el impacto especialmente también en el medio ambiente, flora, fauna, suelo, ¿no? Porque es una reserva justamente. Entonces, yo pienso que las autoridades no solamente deben hacer obra para buscar los aplausos, sino mirando al futuro, porque a veces este tipo de obras, o bueno, no sé si se trata de esto, en el afán de traer desarrollo, traer visitantes a un pueblo, terminan pues deteriorando, ¿no? Porque valga en verdad es el patrimonio cultural, es un bien que prácticamente no renovable, ¿no? Una vez que se destruye, se pierde. Y es bastante frágil también, ¿no? Su conservación requiere de mucha asistencia técnica y de mucha dedicación. Sí, justamente me hace recordar, Jean-Louis, de que el año 2014 también, bueno, mi afán de seguir colaborando y aportando con mi querida tierra,
eh, hice estudios de maestría, ¿no? En la Universidad Nacional de Trujillo, en la escuela de posgrado, en la sección de Ingeniería Química. Y también desarrollé una tesis referente a nuestro pueblo y volví a tocar el Cerro Lucan. Y ahí es donde la tesis se denominó Plan de Manejo Sostenible para la Revaloración y Conservación de la Reserva de Cerro Lucan en el distrito y provincia de Cutero, en Cajamarca, ¿no? Entonces ahí se está dando una serie de pautas, una serie de planteamientos para recuperar justamente y conservar eh, el aspecto natural y el aspecto arqueológico, ¿no? Y cómo ponerlo en valor al turismo. Felizmente tú estás, esto lo que te digo, estas dos tesis, gracias a los amigos de Cutero, pude publicarlos, ¿no? Muchas veces presenté como iniciativas a las autoridades de turno. Me hace recordar del museo también, por ejemplo, el museo se hizo, esa propuesta se hizo el año 2003, imagínate, cuando hubo la primera Convención Nacional de Cutervinos en Lambayeque, ¿no? Ya Así es. pasaron 17 años y Y ahí se está, planteó también el museo para Cutero. Pero sí. lamentablemente, al no considerar, pienso, no necesariamente que lo ejecuta yo, por si acaso, al no considerar estas iniciativas, pues terminamos como por ejemplo hace 2 años atrás el huaqueo que hubo o la profanación de nuestros restos arqueológicos en Zorrilucán, ¿no? Donde los profanadores o huaqueros devolvieron cerca de 90 o más de 90 piezas de oro y plata, pero esta vez ya, este, eh, más o menos esta vez, bueno, los estudiosos que se interesaron en esa etapa dicen que pertenece a la cultura Wari, una de las Bueno, grandes culturas que se desarrolló también en el Perú, comparada con los incas, por ejemplo. claro, eso es lo que mencionan y es importante porque quizás no se esperaba que la cultura huaria hubiera llegado hasta esta parte de Cajamarca, ¿no? Se sabe que Huari llegó por el norte hasta Lambayeque, si no me equivoco, pero no sabíamos de que había tenido influencia en Cajamarca, y eso es un dato muy importante. Ahora, pero volviendo quizás al tema del patrimonio cultural, quisiera también que nos puedas conceptualizar un término que utilizamos mucho, pero que quizás no le damos el sentido adecuado, ¿no? Cuando hablamos de identidad, ¿qué es identidad? ¿O qué debemos nosotros mostrar o esperar como identidad? Claro, mira, la identidad, como su mismo nombre lo dice, es sentirse, o que les digo, sentirse perteneciente a algo, ¿no? O a alguien o a un grupo, en este caso cuando hablamos de identidad cultural. Entonces, la identidad cultural significa de que, nosotros debemos, en el transcurso de nuestras vidas, debemos de cultivarla, porque la identidad cultural hace amar o querer al lugar, al sitio, al pueblo de donde uno es originario, por ejemplo. La identidad cultural nos ayuda a conservar nuestros usos sociales, ¿no? Dar también ¿por qué preservar la identidad? Porque hay oportunidad para afirmar mediante el esfuerzo de la autoestima colectiva, permitir que, por ejemplo, en nuestro pueblo no haya tanto robo, ¿no? Es una inagotable fuente para la creatividad, no solo de músicos, mira, la identidad cultural, sino de artistas, de poetas, de diseñadores, ¿no? De arquitectos, de ingenieros, de médicos, ¿ya? El, la identidad cultural también nos permite tener una marca local, de qué sentirnos orgullosos, ¿no? Lamentablemente en Cutervo cada vez estamos perdiendo muchas bases de nuestra identidad cultural. El cementerio Lirios de la Paz, el año 1960, perdió también nuestra iglesia hace 2 años, ¿no? Nuestro templo que era totalmente restaurable, cuidar y deberíamos de cuidarlo para dejar a las futuras generaciones, ¿no?
Es también bueno la identidad porque incrementa las oportunidades creativas de la comunidad, ¿no? La identidad ¿Y es el quiénes, principal soporte del turismo sostenible, por si acaso. y quiénes son los responsables de poder generar identidad dentro de los jóvenes, dentro de los niños, dentro de nuestra sociedad? Todos, la responsabilidad es de todos y debe ser construida entre todos, estimado doña Luis. Todos debemos comprometernos a cuidar, a cultivar nuestra identidad. Y justamente donde descansa las bases de nuestra identidad es muchas veces en los bienes muebles, en los bienes este, inmuebles, también en los monumentos, que justamente es nuestras partidas de nacimiento, nuestros títulos, por decir, de propiedad que tiene la identidad. Es nuestro DNI, ¿no? Nuestro documento nacional de identidad. Pero ¿qué pasa si perdemos esto? ¿Eh? Imagínate, tú pierdes tu DNI, pierdes tu partida de nacimiento. Vas a buscar y no sabes cómo te llamas, no sabes cuándo naciste, ¿cierto? Quedas a merced de cualquiera. Viene, te pone el nombre que quiere, te viste como quiere. Y eso en un pueblo pasa, joven Jean-Louis. Eso Así en un es. pueblo pasa, lamentablemente. En Cutervo no nos hacen caso a los que modestamente hemos seguido una especialidad, ¿no? Como le digo, ni Ahora, siquiera para ejecutarlo, ¿no? ni Personalmente, siquiera. porque gracias a Dios, pues yo, bueno, disculpen que hable en primera persona, pues ya desarrollé mi profesión en otro lugar, pero como todo cutervino, Claro. qué gusto pues nos daría de regresar a nuestra tierra, que eso fue y es creo que un poco el deseo de cada paisano, ¿no? Que está. Bueno, es muy importante, muy interesante lo que nos mencionas, y justamente lo intrigante de toda esta situación es saber por qué, teniendo los proyectos en mano, propuestas tuyas, propuestas de otras personas, a nivel de recursos naturales, recursos históricos, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué las autoridades no le dieron la importancia o no quisieron ejecutar estos proyectos? Pero también para poder conocer un poquito más y saber cuán importante es justamente la explotación histórica, arqueológica de nuestro Cerro de Lucán, quisiera preguntarte, quisiera que nos cuentes qué es lo que encontraste en el Cerro de Lucán, qué es lo que posiblemente se desarrolló en este lugar que nos han dejado nuestros antepasados. Y mira, Jan, el reconocimiento arqueológico que hicimos, ¿no? A nivel superficial, porque un arqueólogo, por más que sea arqueólogo, no puede excavar mientras no tenga el permiso, la autorización del Ministerio de Cultura, previamente la aprobación de un proyecto de investigación, ¿no? Este reconocimiento proporcionó varios indicadores de la existencia de un área con estructuras que tienen características parecidas, ¿no? Este asentamiento se ubica, como te dije, en la cumbre del Cerro Ilucán. Ocupa un área aproximada de 2 kilómetros de largo por medio kilómetro de ancho máximo. Aproximadamente está conformada por estructuras de planta cuadrangular, rectangular, semicircular, muros de contención que habilitan plataformas sobre las cuales se han construido las viviendas, ¿no? La cima, casi toda la cima está circundada por una muralla perimétrica que increíblemente se acomoda, se adecua a la topografía del terreno. Esta muralla se proyecta a los filos de los flancos norte y sur del cerro. Además, también esta prospección nos permitió observar preliminarmente 7 sectores, ¿no? Como te dije en un principio, 7 barrios, ¿no? Divididos claramente por muros transversales. Al interior de estos sectores se han construido los terraplenes, ¿no? Con muros de contención que han habilitado zonas planas y ahí hay una serie de recintos, de casas, de corredores con sus respectivos accesos o puertas.
Los mismos están dispuestos en un conjunto pues, arquitectónico, en algunos sectores están aglutinados, es decir, juntos, en otros están dispersos, ¿no? Dispersos. Se evidencia también construcciones de plantas cuadrangulares estratégicamente ubicados, al parecer, que ha servido como áreas de vigilancia, de control para las personas que accedían al cerro, ¿no? Los muros presentan una altura de 1 metro aproximadamente, a excepción del sector 5 o 6, donde se encontró estas evidencias de la cultura Wari, que está cubierto por vegetación, o estaba ahora, cuando yo subí en esa oportunidad a ver esta profanación, encontré una abertura, o encontramos una abertura de 5 por 10 metros, imagínate que habían Ah, excavado. Estos señores han estado, pues, no un día, sino... un día, está bastante tiempo. Ahí en ese sector los muros llegan hasta 4 metros de altura. ¿Mm? Todas estas construcciones han sido hechas con los mismos materiales, ¿no? Y las mismas técnicas constructivas, es decir, piedras canteadas de forma irregular, unidas con argamasa de barro. Además, en la muralla perimétrica que circula todo el complejo arqueológico, se han registrado drenes, ¿no? Para evitar que las lluvias justamente hagan colapsar a estos muros. En lo referente a la cerámica, como te dije, se encontró que pertenece a la cultura cajamarca, ¿no? Entonces, Cerro Illucan aproximadamente está entre los 900 a 1200 años después de Cristo, ¿no? Y A estas, pesar, mira, sí, Yarley, permíteme sí, claro, claro. finalizar. A pesar de que el monumento ha soportado múltiples saqueos y depredaciones, no sé si actualmente se sigue practicando estas malas acciones, las características que presenta y los elementos culturales evidenciados en algunos de los sectores nos permite atribuirle una función de carácter residencial con puestos de control, faltando, por supuesto, como dije desde el principio, realizar excavaciones arqueológicas para determinar con mayor exactitud su función, su cronología, es decir, su antigüedad y su secuencia constructiva, es decir, cuántas etapas de construcción tuvo, ¿no? Entonces, para saber un poquito sobre qué es lo que hay en el Cerro Illucan, ¿no? Ahora, pero estos artilugios que se encontraron en esta profanación, como tú lo mencionas, dan cuenta de la posible existencia de un, no sé, un líder, una persona que haya sobresalido en esa comunidad y que incluso algunos ya daban el nombre del Señor del Illucan, ¿no? E incluso también tengo entendido que el gran arqueólogo y bastante conocido, Walter Alba, quien tiene a cargo el Museo Tumbas Reales aquí en Lambayeque, también llegó hasta Cutervo a ver algunas piezas y quizás con el ánimo de investigar. Y también igual relacionándola a la cultura Wari. Pero ¿qué es lo que posiblemente representaron estas piezas, ¿no? Este hallazgo? ¿Qué es lo que probablemente significa para, digamos, para la cultura o la ciudadela que estuvo asentada en el Cerro Illucan? Y mira, los análisis preliminares, porque todavía falta mucho, ¿no? O sea, eso justamente falta presentar el proyecto de investigación. Los análisis preliminares nos determinan de que posiblemente pertenecen a ofrendas, ¿no? Y a ofrendas de un niño, porque son objetos, la mayoría en miniatura. Entonces, esto también nos lleva a pensar de que este sitio fue muy significativo, es decir, muy importante. Y justamente en 2017 también presenté acciones urgentes para conservar y para la puesta en valor del Apu Illucan, donde la propuesta fue de que se presentara un proyecto de emergencia, ¿no? De acuerdo al reglamento que tiene el Ministerio de Cultura, un proyecto de emergencia que no dura más de 90 días y que se hubiera podido de alguna manera hacer los análisis ya más dedicados y saber qué función, acercarse a la función que cumplieron o que cumple este importante sitio, ¿no? Como sabemos, el medio natural y los retos arqueológicos del Apu Illucan están gravemente amenazados, ¿no? Y generalmente por actividades humanas, ¿no? Humanas, fíjate.
que a su vez están afectando también considerablemente pues el equilibrio ambiental, ¿no? Hay canteras Así es. no autorizadas, incluso hasta creo que el mismo municipio o las instituciones del Estado utilizan como canteras la parte posterior del cerro que está depredándose también. Al parecer creen que nunca se va a acabar, nunca Claro. se va a terminar. Y quizás debilita también los cimientos del mismo cerro y podría terminar en alguna tragedia Y incluso, eso ¿no? no es necesario ni siquiera ser tan especialistas para poder proyectarse de que aquí a 10, 20, 50 años va a pasar eso, ¿no? Así Hay es. depredación, la expansión urbana, cultivos, Los incendios provocados. sí, la antena de telefónica que está ahí, ¿no? Sin respetar la legislación. Este, por lo tanto, pues, dimos una serie de ideas, ¿no? Que, por ejemplo, se debe impulsar una ley en la Comisión de Patrimonio Cultural, ¿no? Y de Medio Ambiente del Congreso que declare de interés nacional y necesidad pública la protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural de Cerro y Cocán, que es lo que no se ha hecho. La municipalidad provincial también, de alguna manera, podría eh, publicar, ¿no? Sacar Ordenanzas. una ordenanza declarando de interés público y Claro. prioridad la creación, por ejemplo, del museo, ¿no? Que supongo que creo que ya lo hizo hace poco. La Justamente ese municipalidad. tema quería tocarlo, ¿no? El INC en su momento se llamaba, bueno, el Ministerio de Cultura en su momento se llamaba el Instituto Nacional de Cultura, que tenía incluso, estuvo bastante tiempo su presencia en Cutervo, de la cual no hubo, creo yo, muchos avances, muchos aportes. Nunca se preocuparon por crear un museo, pese a propuestas como la tuya, que ya le hiciste hace varios años, para la creación de un museo. Y justamente hace poco la municipalidad ha donado un terreno a la gerencia subregional para que pueda ya edificar un museo. Eh, es necesario un museo, lo sabemos todas las personas que valoramos la riqueza cultural, histórica de nuestro Cutervo, pero ¿se necesita solamente un museo? ¿Qué tiene que ir acompañado de esta propuesta arquitectónica? Mira, muy buena pregunta, estimado Yerwin. Y yo sé que si estos señores, las autoridades hubieran leído la propuesta que se hizo en la primera Convención Nacional de Cutervinos, tuviera más claras las cosas, ¿no? Un museo no solamente se dedica a exhibir piezas o parte de nuestro patrimonio mueble, ¿no? Nuestro patrimonio cultural, sino también debe estar involucrado en su tarea de proyección y de la función educativa especialmente, ¿no? Y dedicado a labores de capacitación, por ejemplo, de investigación, ¿no? Que no solo no solo deberá ser para fortalecer a la investigación y conservación de los bienes y el patrimonio natural y cultural de nuestra provincia, sino también es para poder contar con propuestas de repotenciación de las capacidades locales, tanto artistas que hay en nuestro pueblo, ¿no? Tanta gente de repente que gracias a nuestras costumbres, a lo que tenemos se inspira, ¿no? Y esto justamente logra integrarse al desarrollo social y cultural de la comunidad. Miremos un museo con esa visión, no solamente como una salita de exposición. Un museo es importantísimo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, eh, por ejemplo, esa es una, vuelvo a repetir, se felicita, se aplaude estas iniciativas buenas, pero a mi parecer, no estoy en contra, por supuesto, a mi parecer, 150 metros cuadrados, que es lo que he leído la noticia, es muy pequeño. Muy pequeño. Es muy pequeño. El área es, para mí, es muy pequeño, ¿no? Y seguramente ya se harán asesorar de algún museógrafo o museólogo, son dos disciplinas diferentes pero que se conectan, y ellos dirán qué es un museo y cuál es la infraestructura o cómo debe ser la infraestructura, cómo debe de planificarse y proyectarse, ¿no? Yo pienso que debemos hacer obras mirando hacia el futuro, ¿no? Vuelvo a repetir, no estamos en contra, pero por el momento creemos que el espacio no es suficiente para lo que es un museo propiamente dicho, ¿no? Muy bien, no, pero en realidad hay muchísimas cosas para hablar, para dialogar, para conversar
sobre Cutervo, quizás en algún momento hablemos también sobre lo que se hizo con la iglesia matriz de Cutervo, que bueno, hoy ya solamente queda el recuerdo, e incluso hablar sobre otros lugares como, por ejemplo, Chipa, que no se ha conservado, Paratón, que parece que fue una ciudadela también, perdida en el tiempo, pero que tampoco hay investigaciones que nos puedan avisar un poco sobre qué es lo que hubo aquí, ¿no? Pero yo quería, antes de terminar, primero quizás que nos puedas dar una reflexión sobre el cuidado que debemos tener con el patrimonio cultural y también con los recursos naturales que tenemos en el Cerro Ilucán. Ya, ya. A ver, Jean-Louis, como te decía, pues, hay que tener en cuenta que el patrimonio cultural es sumamente frágil, ¿cierto? Y está expuesto a una serie de peligros, a una serie de amenazas. Tanto las amenazas naturales como amenazas causadas por el hombre, ¿no? Amenazas humanas. Por ejemplo, naturales tenemos los cambios de temperatura, ¿no? La erosión del viento, los sismos, las lluvias, las humedad, inundaciones, los huaicos, etcétera, ¿no? Y amenazas humanas, que lamentablemente es la más terrible. Tenemos, por ejemplo, negligencia de las autoridades, ¿no? Que no toman, no hacen su función adecuada. Construcciones sin control, sin permisos, las invasiones, ¿no? El vandalismo, el huaqueo, ¿no? La modernización, entre comillas, ¿no? También afecta a nuestro patrimonio, ¿no? La minería informal, la indiferencia ciudadana, ¿no? En Cutervo, al parecer, hay mucha indiferencia, no valoramos lo que tenemos. El tráfico ilícito de antigüedades, las expansiones agrícolas, la basura, por ejemplo, Sorilucán está afectado también por un basurero, las plagas, la maleza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que cada uno de los bienes que integran nuestro patrimonio, ya sea las pinturas, danzas, cerámica, documentos, construcciones, etcétera, etcétera, tiene un valor cultural por sí mismos y además del posible valor material, ¿no? Este valor es definido por la cantidad de información que nos proporciona dicho bien sobre las personas que lo crearon, ¿cierto? Si dañamos o destruimos un objeto o una construcción que fue creada hace varios años atrás, ya no lo podemos recuperar, lo que ha pasado en Cutervo. Podemos intentar incluso hasta reparar el daño a través de una restauración, mira, que fue para los últimos patrimonios culturales, que fue la medida más adecuada, ¿no? Pero el objeto o el bien ya no puede ser el mismo. Por eso decimos que el patrimonio cultural es un recurso no renovable, hay que cuidarlo, y el Estado protege justamente el patrimonio cultural, pero lamentablemente a veces no llega a todos puntos. Y es ahí donde estamos los ciudadanos, ¿no? Los lugareños, para decir que se respete la ley. Y finalmente, pues, debemos apropiarnos de nuestro patrimonio cultural. Debemos sentir lo que es nuestro, ¿cierto? Debemos, una vez que tengamos esa concienciación, no vamos a permitir que se destruya, ¿no? Porque es peligroso, ya lo analizamos al principio. Es muy peligroso ir destruyendo las bases de nuestra identidad. Y la identidad, solamente para recordar, es el conjunto de valores tradicionales, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como un elemento de unión dentro de un grupo, dentro de un pueblo, dentro de un grupo social, y que actúan como base para que los individuos que lo formen puedan fomentar su sentido de pertenencia, es decir, sentir que pertenecemos a Cutervo y nos orgullecemos por tener tal o cual cosa. Bien, muchas gracias, Nobel, por esta reflexión que nos has dado. En realidad, hay mucho trabajo que hacer, pero queremos agradecerte y también reconocer tu trabajo. Vas bastante tiempo brindándonos aportes muy importantes para el desarrollo de nuestra provincia, muy al margen de que hayan calado en las autoridades, que los hayan tenido en cuenta tus proyectos, tus propuestas.
digamos, se está haciendo algo. Se está haciendo algo, tú desde tu profesión has dado grandes aportes, eres, creo, sí, sin temor a equivocarme, el primer arqueólogo que hizo trabajos en el Cerro Lucan y quizás en toda nuestra provincia. Han habido aportes de personajes como Tomás Gálvez, como Salomón Michel Murga, entre otros que han hecho aportes sobre lo que encontramos en el Cerro Lucan, pero digamos, tú has sido el primero que ha ido ya con fundamentación, fundamentación y con técnica científica propia de la arqueología. Entonces ahí está quizás el valor más grande y obviamente ese cariño, ese amor a tu tierra que también lo tienes, que desde donde estás siempre has mostrado. De verdad queremos agradecerte desde el señor Guácharo, que es una marca de ropa que trata de vender, no vender, sino llevar la identidad y hacernos recordar a todos los cutervinos que estamos lejos que debemos llevar un poquito de nuestra tierra, si no es un poquito mucho, de nuestra tierra en cada lugar que vayamos. Y queremos agradecer de verdad, Nobel, por esta entrevista, queremos agradecerte por tus aportes y ojalá que nos dé la oportunidad de poder seguir conversando en otras ocasiones sobre más temas, ¿no? Más temas que quedan pendientes. Hay muchísimo de qué hablar y creo que tu conocimiento, tus aportes nos van a poder dar un panorama más amplio sobre estos temas. Gracias, Norbert, de verdad, y espero quizás ya tus últimas palabras para despedirnos. Sí, Jean-Louis y tus amigos, yo también les felicito por esta iniciativa. Sinceramente, me halaga muchísimo tus palabras, inmerecidas, como dije tal vez, y solamente recordar que nuestro patrimonio cultural nos ayuda a forjar una identidad como pueblo. ¿Qué más nos permite nuestro patrimonio cultural? Y debemos de cuidarlo, que nos permite saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas y como sociedad. Gracias. Muchas gracias, Noel. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo a través de nuestras plataformas. Agradecemos a todos por esta acogida y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.